Y buenas noches, Dios los bendiga. Vamos a iniciar entonces el libro 5 y vamos a pedirle a la hermana Ana Briceño que sea la que tenga la oración de iniciación. Señor Padre Celestial, alabado sea tu santo nombre. Gracias, Padre, por el día de hoy, Señor. Gracias te damos, Señor, por esta oportunidad que tenemos, Padre Santo, de estudiar tu palabra, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que tú bendigas a nuestro hermano, Señor, que trae la enseñanza. Padre de la gloria, Señor, que le deje inteligencia y sabiduría, Señor. Y también a nosotros que nos deje oído presto, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Bueno, en la lección uno la vimos del libro uno que son discípulos fieles en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Y recordamos que no solamente la visión de discipulación, sino nuestra visión debe ser formar discípulos fieles al gran mandamiento y a la gran comisión. La lección número 2 se llama Ser y hacer discípulos y tiene la parte de lo que es, debemos ser discípulos ah, y podemos hacer discípulos. Ser discípulo, ya nosotros sabemos que cuando Jesús llamó a los discípulos, los llamó no solamente para enviarlos a predicar, sino para que estuviesen con él. Entonces, ese es el ser discípulo. Primero necesitamos ser discípulos para hacer discípulos. Y el ser discípulo, ¿qué significa ser discípulo de Cristo? Hay algunas cosas que vimos en el libro número 3, como ser discípulo es responder al llamamiento de ser discípulo es, por ejemplo, hay palabras clave como tener una vida de renuncia y entrega. Ser discípulo es responder al llamamiento de Dios de seguirle. Ser discípulo es responder al llamamiento de Dios de vivir en la palabra. Ser discípulo, entonces, es esa parte, pues ese llamado de vivir una vida de renuncia y entrega, de seguir a Jesús, de vivir en la palabra, de... entonces, ese es el significado de ser discípulo. Y hacer discípulo, entonces nosotros, cuando uno analiza la Gran Comisión, uno dice, podemos hacer discípulos porque antes de decir y hacer discípulos, el Señor dijo, a toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Porque a uno muchas veces le dice, ajá, y tú vienes de parte de quién, ¿verdad? Entonces nosotros somos enviados del Señor. El Señor tiene toda la potestad en el cielo y en la tierra. Él tiene todo el poder, toda la autoridad y en base al señorío de Cristo, Él nos ha enviado a predicar el Evangelio a todas las naciones. Entonces nosotros podemos hacer discípulos porque estamos facultados, fuimos enviados por el Señor. Y no solamente enviados, sino que Él dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Entonces, podemos hacer discípulos porque el Señor, somos enviados del Señor, podemos hacer discípulos porque Él nos ha dado su espíritu, el poder del Espíritu Santo para dar testimonio. Podemos hacer discípulos porque Él nos prometió que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, hay muchas cosas que necesitamos entender que debemos, porque así Él nos ha llamado y podemos hacer discípulos. Entonces, ser y hacer discípulos. Y nosotros en el libro número 4 aprendimos los principios del discipulado. Aprendimos 8 principios del discipulado, como que el discipulado es una entrega de vida,
el discipulado es una relación viva, es una entrega de vida porque nosotros tenemos que, bueno, entregar la vida por los discípulos. Es una relación viva porque es una relación, de amor y cuidado como un padre, es una relación de ánimo, consuelo, instrucción, de amor y cuidado como una madre, de consuelo, ánimo, instrucción como un padre, de compañía, de todo eso como un hermano, entonces es una relación viva. El discipulado es un proceso de transformación, se transforma la identidad, se transforma el carácter, se transforma el compromiso o el llamado, se transforma, nos transformamos como discipuladores. Entonces, el discipulado es un proceso de transformación que transforma nuestra vida, nuestra familia, nuestro ministerio. El discipulado es un modelo de vida, en la vida espiritual, en la vida matrimonial, en la vida familiar, en la vida eclesial o en la vida, en nuestras relaciones, en nuestra vida social. El discipulado es un modelo de vida. El discipulado también el discipulado requiere una enseñanza sistemática también. Es muy importante porque, por ejemplo, Jesús, él sabía que no iba a tener 30 años para enseñar a los discípulos. Él sabía que tenía solamente 3 años para hacerlo. Entonces, él, por ejemplo, él tenía que saber qué él iba a enseñar en esos 3 años. Fíjese usted, cuando Jesús llamó a los discípulos, cuando empezó el trabajo de discipulado con ellos, el primer año, el primer mes, la primera semana, él no les habló acerca de su crucifixión, no les habló acerca del que él iba a ser apresado, que él iba a morir, que él iba a resucitar, no le habló nada de eso. Eso le habló, él habló de eso ya en los últimos meses, en el último tiempo, ya cuando estaba muy cerca de eso. Y todavía le habló en ese tiempo, ya en el tercer año, al final del tercer año fue que él le habló acerca de eso y todavía ustedes saben que el mismo Pedro lo llamó aparte y le dijo, Señor, mira, no pienses de esa manera, no te va a pasar nada, nosotros estamos aquí, te vamos a defender, no te pongas negativo. Y el Señor le dijo, quítate delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo porque no ponen la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces, pero Jesús tenía, o sea, ¿qué voy a enseñarle en estos 3 años? No le enseñó, al principio él no le dijo, vengan, sean mis discípulos que a mí me van a matar, pero al tercer día voy a resucitar. Él no le dijo eso. Al principio, cuando lo llamó, le dijo, venid en pos de mí, los haré pescadores de hombres. ¿Ve? Y entonces ya al final de su muerte, ya al final de su ministerio fue que él le enseñó. Entonces, eso es también nosotros tenemos que tener en el discipulado, uno tiene que tener un plan de enseñanza, qué es lo que le vamos a enseñar a la gente. Le va a decir, bueno, vamos a discipularle y qué vamos a enseñar. Bueno, vamos a ver qué es lo que vamos a enseñar al azar no es. Entonces, por eso nosotros tenemos que tener eso, porque el discipulado es así. Usted va a tomar un discípulo, usted tiene que tener un plan de qué es lo que le va a enseñar, en qué tiempo le va a enseñar y todo eso. El discipulado se enfoca en la actitud. Y usted ve que nosotros vimos la actitud cristiana, que es andar en amor, vivir por fe, ser firme en la esperanza, hacer la voluntad de Dios. El discipulado requiere la visión y el compromiso de hacer una obra completa. Entonces ya nosotros vimos cómo, o para hacer una obra completa uno debe tener conocimiento de los procesos, de los principios, de las prácticas, de los recursos, o sea, tener un conocimiento de todo lo necesario para lo que uno va a hacer. El discipulado requiere un plan de multiplicación de discípulos. Esos son principios de el discipulado. Ahora, a mí me gustaría que usted buscara en Segunda de Corintios, una cita bíblica, Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 18. Y alguien me ayuda a leerlo. Segunda de Corintios 3 18.
Ah, amén. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Ok, entonces ahí dice que nosotros somos, la lección número 3 habla de que el discipulado es un proceso de transformación. Y cuando usted lee 2 Corintios 3:18, usted se da cuenta que el discipulado es un proceso de transformación gloriosa. Porque ahí dice, somos transformados de gloria en gloria. Entonces es una transformación gloriosa. ¿Por qué es una transformación gloriosa? Ah, es una transformación gloriosa porque es un cambio, no un simple cambio de conducta, no un simple cambio de costumbres. Es un cambio del ser. Es un cambio del ser porque vamos a ser transformados en la misma imagen. ¿En cuál imagen? ¿A qué imagen se refiere? Se refiere a la imagen del Señor, a la imagen de Cristo. Entonces es una transformación del ser, es una transformación completa, es una transformación que va más allá de lo externo, es del interno, del corazón, del espíritu. Entonces vamos a ser transformados en la misma imagen del Señor. Y usted sabe que Romanos capítulo 8 nos dice que fuimos escogidos, llamados para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y si usted ha leído Efesios capítulo 4, entonces usted va a ver que dice que el Señor nos ha llamado para que lleguemos a ser a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces tiene esos 3 textos bíblicos que nos ayudan a entender que es una transformación del ser, porque es llegar a ser como Cristo en su conducta, no solamente en su conducta, sino en sus pensamientos, en sus sentimientos, en su voluntad, en su disposición, ¿ve? Entonces, el discipulado es un proceso de transformación gloriosa porque es llegar a ser como Cristo. Ahora, ser como Cristo, eso es algo que está fuera de la humanidad, eso es algo sobrehumano, sobrenatural. Eso es algo que nosotros no lo podemos lograr por así de una manera simple, sencilla. Ahí mismo dice, somos transformados de gloria en gloria y dice, como por el Espíritu del Señor. O sea, es algo que solamente puede hacer el Espíritu del Señor. Entonces, una transformación gloriosa, porque lo va a hacer el Espíritu Santo, lo va a hacer el Espíritu de gloria, lo va a hacer el Espíritu del Señor en nosotros. Entonces, el discipulado es un proceso de transformación. Y ahí hay una clave muy interesante en ese versículo, porque ahí dice que somos transformados de gloria en gloria, pero ahí dice que cuando nosotros miramos a cara descubierta, ¿qué es lo que miramos? La gloria del Señor. Es decir, que la transformación se da en la medida que nosotros miramos la gloria del Señor. Conocemos y contemplamos la gloria del Señor. ¿Y a dónde nosotros podemos ver la gloria del Señor? ¿A dónde se ve la gloria del Señor? Usted puede responder. ¿A dónde se ve la gloria del Señor? ¿A dónde podemos ver la gloria del Señor? En su evangelio, en su palabra. Porque no hay otro lugar donde nosotros vamos a ver la gloria del Señor que en su evangelio. Por eso la transformación se da a la medida que nosotros vamos viendo la gloria del Señor en su palabra, en su evangelio. Por eso los dos agentes de transformación son el Espíritu del Señor
y es la palabra del Señor. Por eso usted ha leído Romanos capítulo 12:2. Dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. El entender, ¿de cuál entendimiento? ¿Cómo se da la renovación de nuestro entendimiento? Es a través del Evangelio de Jesucristo. Entonces, somos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, comprobando cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, el discipulado es un proceso de transformación. Entonces, tiene que transformarse. ¿Qué se va a transformar? Se transforma nuestra identidad. Se transforma nuestra identidad. De nosotros ahora, ¿quiénes somos? ¿Quién es usted? ¿Quién soy yo? ¿Verdad? Yo me acuerdo en el libro número 2, ya, bueno, yo les dije que este, uno, nuestra identidad está en Cristo. Y entonces nosotros ya no vamos a ser así como el abuelo, la abuela, la tía, como la mamá, como el papá. Así reaccionábamos, así actuábamos, pero ahora nuestra identidad es Cristo. Y cuando realmente se produce esa transformación de la identidad, entonces la gente nos ve que somos diferentes a ellos, que actuamos diferente a ellos. Entonces la gente va a decir, no, pero este señor o esta señora, o sea, ya tiene una identidad diferente. No se parece a nuestra familia. Parece que no fuera de nuestra familia en un sentido, ¿no? Porque hay una transformación de la identidad, porque nuestra identidad es en Cristo. Imagínense la gente, vamos a ponerle ejemplo que usted venga de una familia de esas hay familias que la gente vive peleando, que viven discutiendo por todo, que discuten con todo el mundo, que pelean con todo el mundo y todo eso. Entonces, usted viene de una familia así, usted también es así. Usted también, un ejemplo, usted también entonces pelea con todo el mundo. Nosotros estamos haciendo la escuela bíblica de vacaciones y mi hija está en un grupo y entonces dice, ay, papá, hay una hermana que no la aguanto porque mire, esa vive pelea con esta, pelea con la otra. Entonces yo no quiero tener a esta persona cerca, no sé qué, y entonces hoy explotaron y pelearon. No se agarraban a golpe, pero entonces se dijeron unas cosas, unas palabras. Entonces hay gente que viene así, que con todo el mundo pelean, con todo el mundo discuten, que no se dejan echar de nadie, como dice la gente, que no pueden retenerse, no pueden, como dice el apóstol Pablo, sufrir la afrenta, se defienden, hablan, discuten, pelean, pero entonces cuando hay la transformación de nuestra identidad, entonces venimos a ser diferentes. Ya no vamos a ser así como es toda nuestra familia, vamos a ser diferentes, porque nuestra identidad ahora no es la familia, nuestra identidad ahora es Cristo. Pero el discipulado es un proceso de transformación. Entonces se transforma nuestra identidad, se transforma nuestro carácter, se transforma nuestro carácter. Llegamos a ser diferentes, nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir, nuestra manera de hacer las cosas, nuestra manera de responder. Porque el carácter, una de las cosas por las que uno de los indicadores del carácter es cómo nosotros respondemos a la circunstancia, a la situación. ¿Cómo responde usted? ¿Cómo responde usted cuando no hay plata, cuando no hay dinero, cuando las cuentas están vacías, cuando la cartera está vacía, cuando las joyas están vacías, cuando no hay recursos? ¿Cómo responde usted a eso? ¿Cómo responde usted? Bueno, ahí se sabe cómo es el carácter. ¿Cómo responde usted cuando alguien se le opone?
Cuando alguien se opone a lo que usted quiere, a lo que usted dice, cuando alguien rechaza su idea, ¿cómo responde usted cuando la gente se opone? Cuando usted presenta un planteamiento, usted presenta una idea y a la gente no le parece y la gente se opone, la gente dice, no, esa no es una buena idea, eso no es lo que se tiene que hacer y todo eso. ¿Cómo responde usted? ¿Cómo responde usted al rechazo? ¿Cómo responde usted cuando la gente habla de usted? Cuando la gente dice, mira, que fulanito dijo que tú eres esto y lo otro y lo demás. Y dijeron todas estas cosas de ti. ¿Cómo responde usted cuando la gente habla mal de usted? Cuando la gente lo critica. ¿Cómo responde usted cuando la gente no apoya lo que usted, cuando usted no tiene respaldo, cuando la gente lo deja solo? Cuando nadie acude a su llamado, a su convocatoria, ¿cómo responde usted? Cuando la gente no quiere seguirle, ¿cómo responde en ese sentido? Bueno, el carácter, uno de los indicadores de cómo respondemos nosotros ante las diferentes situaciones que tenemos que enfrentar en la vida cada día. ¿Cómo respondemos cuando nos enfermamos? ¿Cómo nos respondemos cuando las cosas se ponen mal en nuestra vida, en nuestra casa? ¿Cómo respondemos? ¿Verdad? No queremos morir, ¿verdad? ¿O ¿Cómo respondemos? Entonces, en la vida cristiana tiene que haber una transformación del carácter y eso se va a ver en la manera como nosotros vamos a responder a las diferentes circunstancias que nos toque enfrentar en la vida. Hay gente que tampoco responde bien a lo, ¿cómo respondemos cuando nos va bien en todo? Hay gente que cuando le va bien en todo, su respuesta a veces no es agradecer a Dios, sino más bien hasta alejarse de Dios, hasta decir no necesito a Dios. Entonces, tiene que haber una transformación del carácter. Tiene que haber una transformación del compromiso, de nuestro compromiso, de nuestra misión en la vida, ¿verdad? O sea, cuál es el propósito de la vida, para qué vivimos, para qué existimos, en torno a qué va a girar nuestras decisiones, lo que nosotros vamos a hacer en la vida, cuál es nuestro llamado. Tiene que haber una transformación en nuestro compromiso, en nuestras prioridades, ¿verdad? Entonces, el discipulado es un proceso de transformación. Y cada uno de estos pasos o de los estudios que nosotros damos realmente apunta a esa transformación que debe haber en la vida de cada persona, en la vida de cada creyente. Y sobre todas las cosas tenemos que transformarnos en discípulos fieles que cumplan el gran mandamiento y la gran comisión. Ahora, yo quiero mostrarle, déjeme buscarle algo que tengo por aquí. Voy a compartir pantalla. Quiero mostrarles lo que es una iglesia discipuladora. Este dibujito que está aquí es muy interesante. Ok. Mira este ciclo. Este ciclo. Este es el ciclo de una iglesia discipuladora. Este es el ciclo de una iglesia discipuladora. Este, una de las cosas importantes es que nosotros tenemos que entender que el discipulado es para toda la iglesia y que todos deben ser discípulos y discipuladores. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos algunas referencias en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento
haga una comparación de estas tres referencias de la iglesia de Jerusalén. En la iglesia de Jerusalén, es una iglesia donde todo el mundo estaba haciendo discípulos. Entonces, ellos, en un sentido, cuando la gente creyó en Antioquía, ellos asumieron la responsabilidad de los creyentes, ellos asumieron la responsabilidad de la formación de una nueva iglesia. Pero entonces ellos estaban involucrados en compartir el evangelio, aunque ellos lo hacían, pensando solamente en los judíos. ¿Ok? Pero mire el ejemplo de la iglesia de Tesalónica. La iglesia de Tesalónica es una iglesia donde es una iglesia que cumplió en la gran comisión, así como dice en Hechos capítulo 1:8. Porque Pablo dijo que ellos compartieron el evangelio en Tesalónica, que era su ciudad, en Macedonia, que era la provincia, en Acaya, que era otra provincia que junto a Macedonia formaban la Grecia de aquel entonces, y en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. Pero, ¿quiénes compartieron la fe en la iglesia de Tesalónica? Lo hicieron todos los hermanos. O sea, los hermanos eran comerciantes, tenían que irse a otro lugar por asunto de trabajo del comercio, pero en todo lugar donde ellos llegaban, ellos compartían el evangelio. Uno tiene el caso de la iglesia de Antioquía, que la iglesia de Antioquía, entonces, de repente no se ve que todos ellos compartían el evangelio. De repente se ve que ellos enviaron a Pablo y a Bernabé para la obra que Dios le había encomendado. Pero aunque ellos enviaron a Pablo y a Bernabé, si usted ve la fundación de la iglesia, usted se da cuenta que algunos le predicaban solamente a los judíos, pero vinieron otros que le predicaron a los judíos y a los gentiles. Es decir, que lo hicieron sin distinción, y ahí se fundó la iglesia de Antioquía. Entonces me imagino que así como se fundó la iglesia de Antioquía, entonces ellos entendieron que no podían predicarle solamente a un grupo de personas. Pero entonces cuando usted ve las iglesias, la de Jerusalén, usted ve la de Tesalónica, usted ve la de Antioquía, usted ve vestigios, usted ve rasgos de que ellos entendían que la gran comisión era para todos, no era para un grupo especializado de personas que lo iban a hacer. Pablo y Bernabé, bueno, tenían una responsabilidad de extender el evangelio de una manera más formal, más oficial, llevando el evangelio a todos los países donde no había obra. Pero sin embargo, eso no quita la responsabilidad que tenía la iglesia de servicio. Entonces, todas las iglesias deben ser iglesias discipuladoras. Y este es un ciclo de una iglesia discipuladora. ¿Dónde comenzamos? Bueno, comenzamos aquí, donde dice contactar inconversos. ¿Cuál es la diferencia o sea, están los inconversos, pero una cosa es los contactos? O sea, los contactos son los inconversos que de alguna manera ya los hermanos tienen algún tipo de relación con ellos, algún tipo de acercamiento con ellos, están en una lista de oración y los hermanos tienen algún tipo de acercamiento con ellos para compartirles el evangelio. Entonces, lo primero que hace una iglesia discipuladora es contactar inconverso o tener sus contactos, tener una lista de contactos, ¿verdad? Eso hace una iglesia discipuladora. Lo segundo que hace una iglesia discipuladora es evangelizar los contactos. Es decir, uno contacta a los inconversos y luego entonces se organiza, sea en la iglesia, sea en la casa de la gente, pero hay un movimiento de evangelizar contactos, no solamente en el mes de agosto, sino que es algo que se hace permanente. Entonces, luego, ¿cuál es el tercer paso? Discipular creyentes. Porque cuando uno contacta a los inconversos, todos los contactos a lo mejor no van a ser evangelizados, ¿verdad? Cuando uno evangeliza los contactos,
a lo mejor todos los contactos no van a llegar a ser creyentes, a recibir al Señor. Pero los que reciben al Señor, los que hacen una oración de fe, entonces hay que empezarlos a discipular. Entonces una iglesia discipuladora discipula a los creyentes. ¿Cuál es el cuarto paso? El cuarto paso es multiplicar discípulos. Entonces, no todos los creyentes se van a convertir a lo mejor en discipuladores, pero hay que seleccionar los discipuladores y hay que preparar los discipuladores, hay que multiplicar discípulos. Y este multiplicar discípulos es discipuladores, que los discípulos se conviertan en discipuladores, que los discípulos empiecen a discipular, que se preparen para discipular. ¿Cuál es el otro paso? El otro paso es mentorear discipuladores. Entonces, los discipuladores necesitan ser mentoreados, necesitan ser supervisados, necesitan ser evaluados, necesitan ser animados en el trabajo que ellos tienen que hacer. Entonces, en una iglesia discipuladora, al principio mentorear discipuladores lo hace el pastor, pero luego entonces cuando la iglesia va creciendo, entonces la iglesia va a tener y va a seguir ese ciclo. Contacte inconverso, evangelice contacto, discipule creyente, multiplique discípulos y mentoree discipuladores. ¿Ok? Cuando una iglesia hace eso, cuando una iglesia hace eso, surgen, primero surgen los grupos de discipulado, ¿verdad? Ahí dice grupo discipular GDM y GDC, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Bueno, usted sabe que hay dos tipos hay dos fases en el discipulado. Hay la fase de consolidación y hay la fase de multiplicación. Entonces, si usted está atendiendo a los nuevos creyentes, ¿verdad? Consolidándolos en la fe, ese es un grupo discipular consolidador, ¿verdad? Pero hay otro grupo discipular diferente. Si usted llega y toma a los hermanos de la iglesia, que ya tienen 10 años, 5 años, que ya son bautizados, que ya son líderes, y usted dice, hermano, yo quiero prepararlo para que ustedes sean discipuladores, y usted empieza el proceso de discipulado con ellos, entonces ese es un grupo de discipulado multiplicador. Entonces una iglesia puede tener grupos de discipulados consolidadores y grupo de discipulado multiplicador. Entonces puede tener diferentes o tiene varios grupos de discipulado. Entonces una iglesia puede decir, bueno, el pastor llega y toma 10, ese es el grupo discipulado multiplicador. Cada 10 va a tomar 5 nuevos creyentes, esos son grupos discipulados consolidadores. Entonces, en la iglesia discipuladora se forman diferentes grupos de discipulado. Cuando hay diferentes grupos de discipulado, entonces ahí se forman cuando hay un grupo de discipulado da paso a lo que es la zona misionera local. La zona misionera local o la gente llama célula o grupo de crecimiento, como usted quiera llamar. No necesariamente tiene que llamarlo zona misionera local. Pero entonces, cuando hay ese movimiento de discípulos que se crean grupos de discipulados, entonces hay dos grupos de discipulados, hay tres grupos de discipulados. Entonces, esos se agrupan y se forma una célula, se forma un grupo de crecimiento, se forma un grupo pequeño o se forma lo que nosotros llamamos una zona misionera local. ¿Entiendes? Entonces, nosotros, una zona misionera, bueno, entonces una iglesia discipuladora tiene zona misionera local. ¿Cuál es la diferencia de la zona misionera local con otros grupos pequeños o otros grupos de crecimiento? Bueno, que en la zona misionera local usted puede hacer todo lo que la iglesia hace, ¿verdad? Es una extensión de la iglesia, ¿verdad? O usted no tiene limitaciones en uno, dos, tres cosas que la gente hace. Porque usted tiene una célula de oración, una célula de oración. Usted tiene un culto de predicación, es un culto de predicación. Puede cantar y hacer el culto de predicación. Usted tiene una célula de mujeres, una célula de mujeres. Usted tiene, bueno, pero una zona misionera local abarca todo. O
sea, usted abarca todo lo que se puede hacer en eso. Si usted tiene varias zonas misioneras locales, entonces algunas zonas misioneras locales pueden llegar a ser iglesia. Unas no van a ser iglesia, ¿verdad? Porque nosotros tenemos zonas misioneras locales, por ejemplo, tenemos una a 3 casas del templo. Y es una zona misionera local de abuelos. Se reúnen 20, 25 abuelos todos los martes de 4 a 6 de la tarde. Entonces yo no voy a hacer ahí la iglesia de abuelos, no voy a hacer una iglesia. Esa es una zona misionera local que nunca va a ser una iglesia. Nosotros tenemos una sola misionera local en el propio templo, con la gente que vive en el barrio. Entonces no necesita hacer una iglesia porque esa es una zona misionera local. Tenemos zonas misioneras local muy cerca a la iglesia que no van a ser iglesia, que son fuentes o zonas de crecimiento de la iglesia. Pero hay zonas misioneras local que están retiradas y que pueden llegar a ser entonces iglesia. En el futuro pueden trabajar para hacer una iglesia discipuladora. Tenemos otra parte aquí que se llama Casa Discipulación. Ese fue un experimento que nosotros hicimos. Le voy a decir la visión, no lo estamos poniendo en práctica. Lo pusimos en práctica porque yo escribí el libro que se llama Creciendo en Dios, que es la doctrina de Dios, pero en el mismo estilo de los discipulados que yo escribo. Entonces lo que yo hice fue que yo llegué y teníamos 25 zonas misioneras locales. Entonces yo invité a todos los líderes de las zonas misioneras locales para enseñarles las doctrinas de la iglesia, es decir, el primer libro de doctrina que es la doctrina de Dios. Entonces yo les enseñé a ellos y yo les dije a ellos que ellos tenían que enseñarlo en su grupo pequeño o en su zona misionera local y que las personas que iban a recibir la enseñanza de ellos, había un día que esas personas lo iban a hacer en su casa, con su familia, sea 2, 3, 4 los que vivan en la casa, incluyendo los creyentes y hasta los inconversos que pudieran estar. Entonces nosotros hicimos ese experimento con el libro 1 y yo llegué y le enseñé las 8 lecciones a los líderes principales de la zona misionera local. Ellos lo enseñaron a las personas que formaban parte de su zona. Y un día, entonces todos enseñamos la primera clase, la clase de la lección 1, que es el amor de Dios en cada hogar, en cada familia. Y bueno, hicimos más de 100, como 120, 130 lugares donde se enseñó la lección número 1 acerca del amor de Dios. Entonces a eso lo llamamos casa discipulación. Bueno, fue muy interesante la experiencia. Lo que pasa es que como yo no tengo todos los libros, que deben ser unos 8 libros, entonces no seguimos el programa. Pero la idea es que en el futuro las personas reciban la doctrina y los padres de familia, las madres o cualquier creyente de la iglesia, entonces se encargue de enseñar la doctrina en la casa, que no se limite la doctrina a la enseñanza de la iglesia, sino que un día, por ejemplo, el día lunes va a ser el día de la casa de discipulación. Entonces el día lunes cada familia se reúne y enseñan la doctrina en la casa. Esa es la idea de casa discipulación. Fíjense la experiencia que nosotros tenemos. Un muchacho nuevo creyente, él llegó y en su zona misionera él recibió las clases. Entonces, él llegó él reunió a su papá, su mamá, que no eran cristianos, reunió a sus hermanos que no eran cristianos. Él era el único creyente en su familia. Pero en el día que tocó hacer, él llegó y reunió a su familia y les enseñó la clase del amor de Dios. Y entonces después él hizo que se arrodillaran al final todos para orar. Y cuando él comenzó a orar, comenzó a llorar. Comenzó a llorar y se trancó en la oración. Y resulta que ahí, bueno, su papá, su mamá lo abrazaron y él mismo, fíjese, el que estaba enseñando la lección. Él ahí se dio cuenta que su relación con su papá no era buena. Y ahí de rodillas él le pidió perdón a su papá. Y bueno, ahí terminaron abrazados, llorando, llorando. ¿Ve?
Y entonces eso fue una experiencia maravillosa. Entonces él llegó y bueno, al papá lo ha llevado el Día de los Padres para la iglesia, la mamá también el Día de las Madres. No se han afirmado en el Señor, pero uno de los hermanos de él, el hermano menor, sí se está afirmando en la iglesia. Entonces, esa experiencia nos muestra que es un buen plan que se puede llevar a cabo en el futuro. ¿Ok? Pero entonces, este es el ciclo de una iglesia discipuladora. Y cuando digo ciclo es porque es algo permanente, es algo que se evangelizan se contactan inconversos, se evangelizan contactos, se discipulan creyentes, multiplican discípulos, se mentorean discipuladores y después entonces siguen contactando inconversos y se vuelve a hacer y es algo que la iglesia hace de manera permanente. Entonces, más o menos eso es lo que significaría una iglesia discipulado. Quiero detenerme un poquito aquí. Si hay alguna pregunta que a ustedes les gustaría hacer, pueden hacerla. ¿Alguna pregunta o algo que quisieran añadir? Pueden hacerlo. Quería preguntar algo. Dígame. ¿Se oye? Sí, sí se oye. Por decir, cuando una persona hace decisión de fe, este, ¿cuánto tiempo puede durar uno para hacerle el discipulado? Cuando una persona hace decisión de fe, el discipulado debe comenzar inmediatamente. Este, Algunos dicen que deben comenzar el otro día, a las 24 horas, todo eso y lo otro. Nosotros no, realmente no, o sea, yo no lo hago así, solamente que sea excepción, pero yo lo hago la siguiente semana. O sea, la persona recibió al Señor hoy y entonces la siguiente semana comenzamos el discipulado. Voy a darle un testimonio de uno de mis últimos discípulos, que tiene 2 años en la iglesia. Bueno, fue un hombre que una hermana llevó a la iglesia. Una hermana de otra ciudad, fue y antes de hacer su diligencia en la ciudad, ella llegó y invitó a su hermano, que era un señor católico, ¿verdad? Un señor católico, católico practicante y confesante. Entonces ella lo llevó a la iglesia. Y él me lo presentó y después ella se fue a su ciudad. Resulta que el siguiente domingo el hombre fue otra vez a la iglesia y fue solo. Entonces yo me acerqué a él y le dije, usted fue el que vino con la hermana tal. Sí, ella es en parte de mi familia lejana y todo, pero es mi familia y todo eso. Entonces yo le dije, me gustaría ir a su casa a visitarle y que conversemos. Entonces él me dijo, bueno, está bien, cuando quiera. Entonces yo le dije, bueno, el próximo martes me gustaría ir a su casa. Y yo fui a su casa. Cuando yo fui a su casa, vi todo el ambiente católico, y lo que hice fue darle una visión de lo que es ser cristiano, de lo que es ser cristiano. Le di una visión panorámica de lo que es ser cristiano, del testimonio personal, el mío, de mi familia, todo eso. Y entonces, él me contó algunas experiencias y me dijo al final, ¿cómo hago para recibir a Cristo? Entonces yo lo terminé de evangelizar y ese día él recibió a Cristo. Entonces cuando él recibió a Cristo, yo le dije, bueno, yo vengo la próxima semana para que sigamos aprendiendo de Dios. Llegué, le di el libro de discipulado y la próxima semana empecé con mi identidad en Cristo con él. Y cada semana seguí. En enero de este año se bautizó él con su hijo y es un hombre fiel en la iglesia. Ahorita está sirviendo hasta en la escuela bíblica de vacaciones que estamos haciendo. Entonces, si la gente recibe al Señor, lo ideal es que la siguiente semana uno comience con el discipulado.
Bueno, yo tengo un testimonio de una hermana que yo fui a visitar y bueno, digo yo, el Espíritu Santo me llevó hasta allá porque ella estaba pasando por un problema y precisamente yo llegué ese día y bueno, yo le hablé de Cristo, ¿verdad? Le hablé, le di las 4 leyes espirituales y bueno, ella ese día recibió a Cristo y bueno, yo ya la estoy discipulando, ya van en la 4ª lección. Ok, entonces eso es lo que hay que hacer. Hay que hacerlo de manera inmediata. Ah, bueno, algunas personas a veces se presenta alguna dificultad y todo. Bueno, hay que sortear unas tantas, hay que superar unas tantas dificultades, pero hay que empezar lo más pronto posible. Hay que empezar. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, aquí se nos fue la luz, imagínense.